Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a El Coven de las 3 M's. Hoy tenemos un caso que ustedes me han solicitado muchísimo. Yo por un tiempo quise dejarlo como que de lado porque pensé que ya es un caso abiertamente conocido, que se había hablado muchísimo de él. No me importa, aunque ya se haya dicho todo, yo igual quiero volver y quiero tocar el tema porque es de verdad... O sea, es como una bomba de tiempo en el cerebro. Así que acompáñenme a ver el caso de la pequeña niña Assunta Basterra, la cual falleciera en el año de 2015 en unas condiciones que ya verán en el caso cómo se dieron. De verdad que increíble y todo lo que hay detrás. Hoy tengo un invitado muy especial que es este grano que me ha salido aquí. Él es un poco tímido, no le gusta hablar mucho, pero bueno, vamos a ver si más adelante se embulla y dice aunque sea 2 o 3 palabras. Ya comenzamos. Assunta Basterra era una niña de origen chino, nacida en una ciudad llamada Jiangsu el 30 de septiembre del año 2000. Su nombre en aquel entonces, bajo el cual había nacido, era John Fan. Lamentablemente, al poco tiempo de esta niña haber llegado al mundo, sus padres deciden abandonarla. Y es así como Assunta va a parar a un orfanato en el cual permaneció sus primeros 9 meses de vida hasta que su vida diera un cambio radical al ser adoptada por un matrimonio de origen español. Supuestamente bajo la razón de que este matrimonio no podía tener hijos es como ellos llegan a la vida de Assunta. Y estamos hablando de Rosario Porto Ortega, quien en ese año contaba con 32 abriles, residente de Santiago de Compostela y de profesión abogada. Y el padre, Alfonso Basterra Camporro, en ese entonces de 37 años de edad, un periodista oriundo de la ciudad de Bilbao. Y definitivamente este acto de adopción no solo salvaría la vida de Assunta, ya que pasaría automáticamente de 4 paredes en un orfanato de una China superpoblada a mudarse a España como hija adoptiva de unos padres poderosos que tenían un estatus social alto, eran gente rica, se pudiera considerar. Esta adopción de Assunta fue algo que por supuesto provocó muchas reacciones en el pueblo de los padres, ya que ella era literal la única niña asiática en toda esa zona de España, específicamente, o sea, en ese pueblo, en esa ciudad. Todo esto cautivó a las personas como diciendo, oh my god, esta pareja, qué increíble, qué labor más bonita, tan humana de irse a China a rescatar a una pobre niña y traerla a que tenga aquí una mejor vida. Y así comienza una nueva vida para Assunta, la cual desde muy pequeña demostró ser extremadamente inteligente. Esta niña casi que probablemente se hubiera esperado que pudiera llegarse a convertir casi que en una genio, porque estaba súper adelantada en todo. Era una niña muy inteligente que absorbía como esponja. Para que tengan una idea, ella no solamente durante su crecimiento aprendió el español, también dominaba perfectamente el francés, el chino, el inglés, tocaba piano, violín, era una buena bailarina de ballet clásico, o sea, estaba en preparación, escribía poesías, en fin, que para que tengan una idea, es como que la niña prometía. Dense cuenta que en el caso de la escuela, por ejemplo, creo que ella llegó a ser incluso hasta saltada de grado, como que la avanzaron por demostrar tener un coeficiente intelectual muy superior al del resto de sus compañeros. Pero quiero también que hablemos un poquito de los padres, los cuales obviamente tienen mucho que ver
en esta historia. Alfonso tenía 26 años cuando había conocido a Rosario, la cual tenía 21, y después de unos años de relación, pues bueno, estos se casan. Algo muy conveniente para Alfonso, ya que él no venía, digamos, como que de ningún lugar reconocido o de dinero, y por su parte Rosario era una chica muy adinerada, hija de un gran abogado, así que literal Alfonso se sacó la lotería. A mí me da pena ponerlo así, pero casi que Alfonso era como que un pequeño parásito de Rosario, ya que él como periodista la verdad no es que ganara mucho, y con lo que hacía pues a él como que no le alcanzaba, ¿tú me entiendes? Como para poder cubrir los lujos a los que estaba acostumbrada su mujer. Pero bueno, aún así el amor los había unido. Rosario sí era una persona adinerada, pero no se piensen tampoco que era cualquiera, no, mi amor. Ella fue a buenas universidades, los mejores colegios, tú sabes, la niña rica. Ella estudió en Gran Bretaña, en París, se hizo una buena abogada, una persona bien preparada, con dinero, pero tú sabes, preparada. Vaya que para resumir terminó hasta como cónsul de Francia. Y bueno, pues el matrimonio marchaba bastante bien, y aquí es cuando los padres de Rosario comienzan a insistir porque querían ser abuelos. Y los padres eran, vamos, hay que adoptar, es momento de adoptar, queremos nietos. Y pues nada, a tanta insistencia, entonces la pareja decide empezar los trámites. Algo que no fue, digamos que necesariamente rápido. Muchas veces creemos que adoptar es así por así, llegar a un lugar, tocar la puerta y decir, dame un niño. Y la verdad no, es un proceso largo, de mucho trámite, tedioso, pero bueno, después de 2 años en papeleos y en estar en la espera, finalmente en junio del 2001, pues entonces ambos padres se dirigen a China a buscar a su esperada hija. Una vez que ya, pues bueno, llegan y recogen a la niña, entonces deciden ya oficialmente nombrarla Asunta. Se regresan los tres felices a España. Ellos supuestamente quedaron enamorados con la niña desde que la vieron por primera vez, así como que en persona. Fue como que amor a primera vista. Ay, mi hija, qué linda, qué hermosa, qué bendición. Asunta va creciendo, todo divino. Ella adoraba a sus abuelos maternos, pero lamentablemente en julio del 2012, su abuelo materno, Francisco, el papá de Rosario, muere súbitamente. Y esto se dice que dejó a la niña devastada porque, como les estaba comunicando, ella era muy apegada a sus abuelos maternos. Pero 7 meses antes, la mamá de Rosario, la abuelita de Asunta, ya también había perdido la vida. Pero esto no es todo lo que sucedería, ya que el Día de Reyes del 2013, el gran regalo que los Reyes Magos le trajeron a Asunta era la noticia de que sus padres se separarían, ya que Alfonso y Rosario sentían que la relación de ellos no tenía sentido mantenerla porque ya no se amaban. Antes de la separación ya se conocía de la infidelidad de Rosario hacia Alfonso con otro hombre. Como resultado de la separación, pues entonces Asunta se queda viviendo con su madre Rosario en el departamento de siempre, un piso extremadamente caro, pero que bueno, Rosario podía mantener. Alfonso se marcha entonces con su familia a Burgos y un tiempo después se regresa a Bilbao, de donde él era oriundo. Pero resulta que en mayo del 2013, Alfonso decide regresar a Santiago de Compostela con unos pocos 6.000 euros, los cuales de hecho no habían sido ni siquiera reunidos por él. Se los había prestado una tía rica que él tenía, y con ese dinero se muda muy cerca de Rosario y Asunta, porque según él no quería estar pues como que demasiado lejos de su hija, y así es como que ambos, digamos que de cierta manera podrían como que compartir la custodia. Para este entonces ya Asunta tenía 12 años, estaba casi que al punto, como quien dice, a unos solos meses de cumplir sus 13 añitos, ya estaba bastante grandecita. Yo me comparo de hecho con Asunta en esta edad, y yo recuerdo que a los 12, 13 años, marica, ya tú eres una persona que tú ya como que tienes ahí tu cerebro funcionando bastante bien, como que ya tú eres
como que más consciente de tus entornos, de qué es la vida, es como que maduras un poquito. También se sabe biológicamente que las niñas pues son como que los seres dentro de nuestra raza que empiezan a madurar en tempranas edades, a diferencia de los machos, del varón en nuestra especie, que le toma como que un tiempo mayor. Así que con 12, 13 años yo me imagino a Asunta siendo una niña astuta, inteligente. Pero bueno, en junio del 2013, por un problema de lupus que deriva en una gran depresión, Rosario es internada. Entonces Alfonso se ofrece a cuidar de Asunta, con lo cual ella está totalmente de acuerdo, y él lo que sí le pide a cambio es que por favor deje a su amante. Rosario acepta y bueno, pues se va a tratar la enfermedad, y ella parte súper confiada porque ella dice de que Alfonso era como que un padre excelente para la niña, o sea que ella no podía pedir mejor padre para Asunta. Y pues nada, cuando a Rosario le dan de alta, pues ella cumple con lo que le había prometido a Alfonso, y de hecho ya se veían a los tres, no digamos como que Alfonso y Rosario junto con la niña como siendo todavía pareja o un matrimonio, pero sí los veían todos, sobre todo en el pueblo, pues como que muy bien, porque era como que el típico par de padres que ya no estaban casados, pero habían logrado convertir la relación de matrimonio a una buena relación de amistad, y sobre todo por el bienestar de su hija que estaba de por medio. O sea que ellos aquí, más que perder, más bien seguían anotándose puntos con la sociedad. Todo el mundo era como que, vaya, cuando yo sea grande quiero ser como esta gente. Igual que de todas maneras después se descubrió que en realidad Rosario nunca había dejado al amante. Ella siguió viéndolo constantemente, así que ella, vaya, que casi que había cogido a Alfonso para su relajo, le había mentido en la cara. No es hasta julio de este mismo año 2013 que ya la cosa sí se pone un poco más como que alarmante e insólita. Por ejemplo, en la noche del día 4, supuestamente un hombre enmascarado y vestido de negro había entrado al apartamento de Rosario y Asunta, tratando de estrangular a la niña mientras dormía. Pero Rosario, en su papel de madre perfecta, escucha todo, se levanta, se encuentra con esta alarmante situación y vaya que literal hace huir al hombre, lo hace salir corriendo. Luego ella contaría que eso se había dado porque Asunta había dejado las llaves de la puerta del lado de afuera de lo que era la entrada de la calle. Pero este no sería ni el primero ni el último incidente raro, ya que resulta que a la mañana siguiente es como que la pareja de momento empieza a comprar lorazepam, vaya, como si casi que estuvieran abriendo una farmacia en su propia casa. Pero bueno, nada, Alfonso va para la farmacia y se lleva 50 comprimidos. Esto lo hizo el 5 de julio. Y 4 días después, el 9, Asunta llega a la escuela, a su clase de música, después de haberse quedado a dormir con su papá. Y resulta que la niña estaba, caballero, totalmente dormida. Era como un zombie. Ya se podrán ir imaginando para qué el lorazepam, ¿verdad? No era para Alfonso, no era para Rosario, se lo estaban metiendo a Asunta. Pero ella no regresa a clases hasta el día 17, ya que en intermedio de estos días ella hace un viaje. Y el mismo día que Asunta regresaba de Portonovo, adivinen quién estaba en la farmacia buscando más lorazepam. Exactamente 25 comprimidos. Alfonso, el padre. Ese día, al rato, Alfonso regresa a la farmacia porque, según él, los 25 comprimidos de lorazepam se les habían perdido. Los había perdido, se les habían caído, se los habían robado. Él había perdido las 25 pastillas y volvió a pedir la misma cantidad, 25. O sea que ya se estaba literal llevando 50, porque esos 25 primeros jamás que los había perdido, todo era mentira. El padre de Asunta en todo el mes de julio sacó un total de 125 pastillas de lorazepam
de la farmacia. Y eso es que esté registrado, porque uno nunca sabe a veces en algunas farmacias por ahí que por un poco más de dinero te dan lo que sea sin receta. Aquí pasa, me imagino que también pasa en todo el mundo. El 22 de julio hubo otro episodio de somnolencia con Asunta. Y a la pregunta de sus profesores por la preocupación, porque la niña era como un zombie, tú sabes, caminando por los pasillos de la escuela, los profesores preocupados pues se acercan y le preguntan, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Y la niña, caballeros, recuerden que estaba ya casi a punto de cumplir 13 años. O sea, ya la niña era una persona que razonaba, que ella podía saber ya la diferencia entre bien y mal. Pues ella muy honestamente y sin gota de mentira, porque todo lamentablemente resultó ser verdad, le dice a los profesores sin ningún miedo ni tapujo que sus padres la engañaban y que su madre le daba unos polvos blancos que la hacían dormir durante días. Como ustedes se podrán imaginar, los profesores se quedaron tiesos. Inmediatamente convocaron una reunión y Rosario y Alfonso se defendieron alegando que supuestamente Asunta padecía de una alergia que le causaba daño, no la hacía funcionar correctamente al 100% y entonces pues ellos tenían que darle esos medicamentos para controlar la sintomatología de la alergia que ella estaba padeciendo. Cosa que obviamente resultó ser mentira, porque vuelvo y repito, el lorazepam se lo estaban dando a la niña y bien, era cierto que se lo estaban dando. Y además, después que todo esto del caso explotó, pues el doctor, un pediatra que fue invitado a declarar, él dijo de que jamás a Asunta se le había diagnosticado ningún tipo de alergia, o sea que eso era algo totalmente falso. A mí me parece que a este punto del Coven ya creo que ustedes se han percatado de cuáles eran las verdaderas intenciones de los padres de Asunta. Y es que nada, mi gente, este par de demonios estaban literal envenenando casi que a la niña. La tenían, o sea, como si fuera un zombie, como si fuera un juguete animado por batería. Y así estuvo la cosa por un tiempo, casi siempre con el mismo modus operandi, pero vamos a pasar ya al mes de septiembre, exactamente al día 17, que es, como para resumir toda esta historia de los medicamentos, pues el último día que Alfonso va a buscar más lorazepam, por supuesto 50 más. El viernes 20 de septiembre Asunta se queda sola en el apartamento, ya que Rosario, la madre, se había ido a ver con el amante. Ella llama a Alfonso y le dice, hace falta que cuides a Asunta porque yo estoy con una amiga, por supuesto mintiendo, le estaba con el amante. Y bueno, pues entonces Alfonso le dice, claro, cómo no, no te preocupes, yo me encargo, no hay problema. Como ustedes pueden ver, cada día más para Rosario es como que Asunta era una carga, era como un peso, algo que ya ella no quería ni necesitaba en su vida. Y también que como quiera que sea, no en todos los casos, aclaro, porque hay niños adoptados que son muy amados. Hay muchos casos en los que sí se ha estudiado que es cierto que el apego emocional de un padre adoptivo nunca llega a ser 100% igual al de un padre biológico. Es como que muchas veces de cierta manera, sobre todo cuando van creciendo, se crea como este desapego, pero igual pueden que sean cosas también de estudios y tal, porque al final del día, caballero, el padre que va a ser malo es malo natural o adoptivo, y con los hijos igual, te va a salir malo sea natural o sea adoptivo, y te va a salir bueno si te sale bueno sea natural o adoptivo. O sea, es un trabalengua lo que he hecho, pero yo sé que ustedes me entienden. Quizás también sea por ser ricos. Se ha dicho también muchas veces que las personas ricas que tienen mucho dinero es como que tienen cierta tendencia a aburrirse rápido de las cosas y se deshacen de ellas sin importarles nada. ¿Qué más les da hasta un hijo? Además, no es la primera ni la última vez que ha sucedido. Pero bueno, nada, así llegamos al día 21, en el cual la familia, si así se le puede decir, salen a almorzar en falsa armonía a eso de alrededor de las 2 de la tarde. Ellos se van para el departamento de Alfonso, el padre, ahí comen unas albóndigas, que supuestamente las albóndigas de él eran muy buenas. Luego se ponen a jugar cartas. Y es allí precisamente donde no lo dicen ellos, pero por las investigaciones se deduce que Rosario y Alfonso le darían a Asunta la última y altísima dosis de lorazepam. A las 5:21 de la tarde de ese mismo día, pues Asunta se regresa solita para el piso donde ella vivía con su madre, que recuerden que era súper cerca
del de Alfonso. La pobre niña ya llevaba en su estómago, señores, 27 pastillas de lorazepam. Más atrás se va Rosario, la madre, como unos 7 minutos después, como que a las 5:30. Y si ustedes se preguntan por qué la precisión de los horarios, y yo aquí de pendeja asegurándolo que pasó, que fue un hecho, no es que yo lo estoy inventando. Resulta que había una sucursal bancaria que tenía cámaras y por supuesto aquí, gracias a Dios que por lo menos fue algo que ayudó en el caso, pues todo eso quedó grabado y pues pudo ayudar a esclarecer todo. A las 6:12 Rosario vuelve a aparecer en otra cámara, no en la de este banco, sino en otra, pero aparece, es captada nuevamente en cámara, entrando al garaje de la vivienda de ella, de su casa. Alrededor de las 6:18 la niña es vista con su papá en las proximidades de la casa de Rosario. Y a las 6:22 el auto, el coche conducido por Rosario, rodea una rotonda camino a una casa de campo que había heredado de sus padres, que recuerden habían fallecido no hace mucho tiempo atrás. Y se sabe que a bordo iba Rosario con Asunta. Y si bien no se delimita por las imágenes captadas que hubiera una tercera persona, se presume que Alfonso el padre pudiera ir escondido en el asiento trasero. A las 6:31 llegan a la casa. A las 6:35 la alarma de la vivienda es desconectada. A las 7:29 la madre Rosario recibe datos de internet en su celular. Asunta estaba siendo asesinada por sus padres. Los forenses no tienen de hecho 100% confirmado, pero creen de que el acto se debe de haber cometido entre las 7 y las 8 de la noche de ese día. A las 8:53 la alarma de la casa se vuelve a conectar. A esa hora un vecino saluda a Rosario, pero él se da cuenta de que Asunta no va en el auto. Se estima que la niña abandonó la casa, ya por supuesto muerta la pobre, alrededor de las 9 de la noche, introducida en el auto de su propia madre, atada de manos y pies. Su cadáver fue abandonado con mucho cuidado, como se estimó en el levantamiento del cuerpo, al costado de un camino arbolado. Casi a esa misma hora, algunas cámaras de seguridad lograron captar a Alfonso, el padre de Asunta, y se sabe también que en ese lapso de tiempo él estuvo haciendo varias llamadas de celular a distintos teléfonos, y esto se piensa que haya sido como una vía de él como para establecer como que coartada. Y a las 10:30 los dos, tanto Alfonso como Rosario, se presentan a la comisaría para reportar la desaparición de Asunta. De todas formas, yo no sé por qué en este caso es como que las autoridades casi que inmediatamente comenzaron a sospechar de ellos. Y ojo, que esto no es raro que pase. Normalmente cuando se hace una denuncia de desaparición, no solo en infantes, sino en cualquier ser humano, de las primeras personas que siempre se duda es de su núcleo familiar, de los que están más cerca al desaparecido. Eso es un procedimiento totalmente normal, no es raro de ver, es algo inmensamente común. Alrededor de la 1:30 de la mañana, una pareja de jóvenes encuentran el pequeño cuerpo de la niña, inmediatamente avisan a las autoridades, llega la policía, llegan los forenses, los investigadores, todo el mundo, y ahí se quedan pues haciendo todas las investigaciones pertinentes, y no es hasta las 7 de la mañana del domingo 22 que ya el cuerpo como tal es levantado y llevado a lo que era pues el procedimiento ya de autopsia. De hecho, este lugar donde había sido abandonada la niña se encontraba como alrededor de unos 5 kilómetros a distancia de esta casa de campo que pertenecía a Rosario. Y si ustedes se ponen a analizar, no es que hayan ido muy lejos a dejar el cuerpo. 5 kilómetros en auto es algo que se hace bien rápido. Así es como el día 24 de septiembre, Rosario es oficialmente detenida y llevada presa a la comisaría, acusada de homicidio, justo luego de haber asistido a la incineración de la niña, que fue cremada casi que inmediatamente después de la autopsia. Es como que dijeron, vamos a cremarla rápido para deshacernos del cuerpo antes que puedan investigar más cosas. Y al día siguiente, el 25, entonces cuando detienen al padre, a Alfonso, y esta parodia, todo este teatro que ambos montaron, nadie se lo creía. Ellos son detenidos en celdas casi que vecinas una con otra,
Al punto que, para que tengan una idea, literal, que ellos se podían comunicar. Pero esto fue algo que las autoridades hicieron adrede para ver si ellos podían grabar algún tipo de confesión o algo. Y la verdad, si ustedes me preguntan, la táctica sí funcionó, porque ellos estaban conversando y en las grabaciones, que las pueden encontrar por todo internet, sí se ve la rareza de la conversación y como, sin decir mucho al mismo tiempo, es como que dicen todo, como que se les ve hartamente esa culpabilidad por las cosas que Rosario le refutaba a Alfonso, y este, sin embargo, trataba como que de calmarla para que como que no entrara en pánico y no dijera las cosas, pero aún así era todo tan raro que ellos, en vez de ayudarse, se incriminaban cada vez más. Pero vamos ahora rápidamente a ver cuáles fueron esas pruebas, esas evidencias comprometedoras que sin dudas indicaban de que Alfonso y Rosario eran los culpables del asesinato de su hija. Primeramente están las cuerdas naranjas con las que encontraron a la niña. Su cadáver fue atado con dichas cuerdas y aparecieron unas idénticas aquí en la casa de la madre de Asunta. Sabían que era la misma porque coincidía no solo en su composición química, sino hasta en sus propiedades físicas. También aquí en la casa de campo, en la basura, se encontraron como unos brollitos, tú sabes, como que así una cosita amontonada, abultada de papel. Uno de estos tenía rastros biológicos de Asunta y el otro tenía tanto de Asunta como de la madre también, de las dos. Lo cual se cree que la madre pudo haberlos utilizado mientras asfixiaba a la menor. Obviamente, lo que hemos estado hablando durante todo el Coven, el tema de los ansiolíticos, en la autopsia, en el cuerpo de la niña, las dosis que habían eran inmensas. ¿Y de qué otra forma este medicamento pudo haber llegado a la niña si no era propiciado por sus propios padres? Además, que eran las recetas que Alfonso vivía comprando en la farmacia, era el mismo medicamento. Una notebook y un segundo celular que Alfonso utilizaba desaparecieron misteriosamente una vez que comenzó la investigación, pero alguien los devolvió al departamento de policía y se dieron cuenta de que mucha información en ambos dispositivos había sido totalmente borrada. También se tenían los testimonios de 5 profesores de Asunta que aseguraron que la menor iba totalmente drogada a las clases. También la policía descubre que las alfombras de la parte trasera del carro de Rosario habían desaparecido. Como que, o sea, ¿dónde están las alfombras? ¿Para qué las utilizaron? ¿Quién las tomó? ¿Fueron acaso utilizadas para envolver a la niña? En la camiseta que traía puesta Asunta, la policía descubre una muestra que en el laboratorio se demostró era nada más y nada menos que semen. Algo que le dio un vuelco total al caso, ya que aquí pues sí, ya esto reventó como psiquitraqui, como ametralladora, porque aquí enseguida ya todo el mundo dijo: oh Dios mío, la niña fue abusada sexualmente. Después se llegó a la conclusión de que el semen no era de ningún familiar de Asunta, no era del padre, no era de nadie. Resulta que era de otro hombre que no tenía ni siquiera nada que ver con todo esto. Y no se sabe de qué manera es como que esa muestra de semen llegó a la ropa de la niña. Se dice que puede haber sido como que por una contaminación en el laboratorio. Al parecer es como que ese semen va a dar a la camiseta de Asunta, porque la camiseta de la niña la cortan con unas tijeras que llevaban ese ADN del semen, esa muestra de semen, porque las mismas tijeras, sin esterilizarse, sin limpiarse, se habían utilizado para cortar otro pedazo de tela en un caso que también se estaba investigando de una violación. Y así es, pues bueno, como esta muestra de semen va a dar a la ropa de la niña, pero resulta que al final todo resultó ser como que una infección, como que algo que se contaminó en el laboratorio, que por supuesto dejó muy mal parado a todo lo que tenía que ver con los encargados de esa parte, de esos menesteres. El 19 de noviembre se levantó el secreto de sumario.
y trascendió un escrito en el que constaba la convicción de los investigadores de que los padres de Asunta tenían un perverso plan para deshacerse de la niña, que todo estaba ya acordado, tramado, preparado totalmente del punto A al punto Z. Es como que Alfonso iba a ser el encargado de drogar a la niña para tenerla aturdida todo el tiempo y luego la madre se encargaría de asfixiarla. En junio del 2014 se le pone fin a la instrucción del caso y así comienza la selección del jurado popular en mayo del 2015 y el juicio comienza a principios de octubre del mismo año, donde 84 testigos y 60 peritos harían sus declaraciones desfilando por el estrado para convencer al jurado y a los jueces de que esos padres habían asesinado vilmente a su hija adoptiva. Literal, en todo el tiempo que duró el juicio, la defensa lo que intentó hacer más que nada fue como que revivir con evidencias el último mes de vida completo de Asunta. Y así es como llegamos al 30 de octubre del 2015, cuando el jurado popular por unanimidad determinó que Alfonso Basterra y Rosario Porto eran ambos culpables, los cuales increíblemente, mi gente, fueron condenados solamente a 18 tristes años de prisión. O sea, una porquería. ¿Se merecían realmente este par de hijos de su madre 18 años? No, mi amor. Ellos merecían una perra condena de esas de las que son de cadena perpetua o yo no sé qué, pero no. 18 años, coño. Ahorita salen, marica. Y déjame decirte que todo esto encendió a España y al mundo porque, ¿qué creen? Este caso, mi amor, fue un escándalo mediático. Esto estaba en todas las cadenas, desde que te levantabas hasta que te acostabas, hablando de todo, dando teorías, la gente al pendiente, todo el mundo odiando cada día más y más y más a los padres. Esto fue un boom, esto fue un escándalo, esto fue un show grande en los medios de España. Algo que llamó mucho la atención es cómo cambiaban de versiones los padres, además de las miles de contradicciones que estos hacían en sus declaraciones. Porque en una primera declaración de los hechos, Rosario había dicho de que ella había dejado a Asunta alrededor de las 7 de la noche, ahí en su casa de Santiago de Compostela, que la niña estaba estudiando, y que ella regresa como que en un par de horas, digamos como que a las 9, y que la niña supuestamente no estaba, como que se había ido, estaba desaparecida, la niña no estaba en la casa. Pero cuando la muy cabrona conoció la existencia de imágenes que demostraban que todo esto era falso, es como que al momento hizo así, pa, y cambió todo de nuevo, cambió toda la historia y dio una versión totalmente diferente. Algo que también ayudó mucho es que ese día, cuando ellos van a declarar a la niña como desaparecida, al inspector de la policía le llamó algo la atención, y es que ellos ya es como que casi daban a la niña por muerta. O sea, ellos casi ahí estaban diciendo, no, mi hija está muerta, ya mi hija ya está muerta. ¿Cómo tú puedes ir a declarar a una persona desaparecida y casi asegurar de que ya tú sabes de que tu hija está muerta? No, mi amor. Algo que también le llamó mucho la atención a los peritos fue la forma en la que había sido puesto el cadáver. Ya que no es que lo habían tirado ahí por tirarlo y vete. Era como que se veía un manejo cuidadoso, se pudiera decir hasta que con amor, algo que yo no creo que fuera con amor, porque si hubiera amor no lo hubieran ni matado. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué Alfonso y Rosario mataron realmente a Asunta? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso, lamentablemente, chicos y chicas, a ciencia cierta no se sabe. Al principio había circulado la sospecha de que todo se debía a un factor económico, ya que muchos se preguntan cómo pudo haber sido posible que fueran tan cercanas todas las muertes alrededor de Rosario, unas seguidas de la otra. Primero muere su madre, como a los 7 meses muere el padre, y luego más atrás mata a Asunta. Y entonces decían, no, quizás es porque ella está desesperada por dinero, porque quiere la herencia. Mucha gente especulaban que el problema es que Rosario mató a Asunta porque supuestamente es como que la niña era la heredera de Francisco.
el papá de Rosario. Pero esto resultó ser falso porque la heredera total de la herencia sí era Rosario. Asunta no estaba como heredera en el testamento del abuelo. Algo bien espeluznante que también se debatió muchísimo fue el descubrimiento que hicieron la gente en el blog de Asunta, donde ella había escrito como una especie de poesía donde describía a Rosario de una manera horrible, y una historia relatada donde dicen las personas que ella estaba tratando de contar que su padre en realidad había matado a su abuela por dinero. Y por último, pero no menos importante, tenemos todas las teorías que se dieron de que esto era un caso 100% relacionado con abuso infantil. Es la que yo sí apoyo totalmente y realmente me creo. Es la única que veo viable. Si ustedes se fijan en la conversación que tuvieron Antonio y Rosario mientras estaban detenidos, van a encontrar las insinuaciones bien como que raras, que Rosario le saca en cara a Alfonso como que él hacía cochinadas con la niña. Y si bien no hay pruebas que evidencien que el padre la tocó o la penetró o tuvo algo íntimo que ver con la niña, de todas formas a veces un abuso sexual no tiene que ser explícitamente con coito de por medio. Y es que en este caso el papá de ella pues le hacía unas fotos bastante perturbadoras en los que la niña se veía como muy sedada, con ropa que no era como que apropiada, posiciones muy sugestivas que casi indicaban como que ella era obligada a posar de esa manera. En una de las fotos que más recorrió el mundo se ve una mano peluda. Yo primero pensé que era una mano toda tatuada, resulta que era una mano peluda, pero yo no sé si el padre era velludo, si tendría las manos así. Si era bien velludo, pues era la mano del padre, y si no era velludo, pues entonces, ¿qué indica esto? De que pueda haber más personas involucradas con los abusos que se cometían en contra de la niña. Como ustedes podrán haber visto, estas fotografías, que son varias, demuestran todas estas posiciones en las que tú normalmente no pones a tu hija, o tú no le pides a tu hija que te pose para la cámara de esa forma. Lo más perturbador de todo es cuando descubrieron en redes sociales, específicamente en Facebook, que Alfonso tenía una gran obsesión por personas menores de edad, sobre todo si eran de procedencia asiática. Incluso tenía mucha comunicación con un niño, con un menor que no se puede bien identificar cuál es su sexo, si es niña, si es niño, digamos más bien que es como que algo no binario, y se ve la preocupación, la comunicación y el intento de mantenerse en contacto directo con este menor de edad por parte de Alfonso. Tenía como más de 400 amigos en Facebook personales, y más de la mitad de estos, casi que unos 260, eran todos menores de edad de alrededor del mundo, sobre todo de países que vienen del continente asiático. Es como que él tenía fascinación por los ojos rasgados, por estas características étnicas, al punto que se llega a pensar que la razón por la que ellos fueron desde un primer momento a adoptar a China era por esta obsesión que tenía Alfonso con este tipo de cultura. Entonces se sabe que es cierto, ellos pudieron haber adoptado en cualquier otro país, en cualquier otro continente, incluso en la misma España, pero no, se fueron a China, marica, a China. Y no hay nada de malo con ir a China, pero sí es cierto que es como que la niña siempre fue como que un juguete para este par de monstruos. Ellos como que se adaptaron a esta vida despegada de sentimientos, de dinero, de riqueza, de hacer lo que se les daba la gana, de tener eso como que, porque mírame, el gran profesional, yo estudié, fui a buenas universidades, yo puedo hacer lo que me dé la gana, me puedo comer al mundo. Eran celebridades en su pueblo porque habían adoptado una niña china, la única que había en todo ese pueblo de España, y es como que ellos siempre, yo creo que vivieron esta fantasía que la niña más que un ser humano la veían como un juguete, que el cual no se quedó a lo mejor en el aspecto
momento y forma que ellos pensaban en su cabeza maquiavélica de que iba a ser una niña de por vida, Asunta comienza a crecer, va dejando los rasgos de infante, se va convirtiendo, floreciendo en una mujercita y es como que ya era una carga, les molestaba a ambos. Para la madre era alguien con la cual ella no quería ya nada tener que ver. Para la madre Asunta era como una carga, como un peso en la espalda, alguien que le impedía ser feliz. Y para el padre, pues a lo mejor siempre desde que la tuvo desde los 9 meses siempre fue como un objeto sexual o de cierta manera que tenga que ver con los más bajos instintos, y según la niña fue creciendo pues entonces más se le despertaron a él estas locuras dentro al punto de llegar a abusarla, no quizás violándola o penetrándola de manera explícita, pero sí con estas fotografías tocando a la niña y haciéndola pasar por episodios para los cuales ella no daba un consentimiento. De esto pudiéramos estar debatiendo por horas, de verdad que es un caso terrible, súper triste. Yo la verdad que he quedado conmocionada porque jamás me hubiera creído un caso así si no es porque lo investigué en primera persona. Pero si a mí alguien viene y me dice, ay, pasó tal cosa, yo digo, no, mentira, tú me estás engañando. Es muy crudo, muy difícil de creer. En estos momentos, pues ya como ustedes saben, nada nos va a devolver lamentablemente a la niña. Y es algo que me duele porque prometía, la niña pudiera ser en el futuro una gran científica, una gran doctora, alguien que tuviera mucho para aportar a la sociedad, sobre todo por las capacidades únicas, sobre todo de inteligencia que poseía. Por su parte, este par de monstruos se supo que recientemente a finales del año 2020 la madre se suicidó después de 2 intentos fallidos. En un tercero, como dicen por ahí, a la tercera va la vencida, pues en el tercer intento de suicidio dentro de prisión. Y aclaro porque Rosario se intentó suicidar varias veces en su vida, pero estando en la cárcel ella tuvo 2 intentos de suicidio sin ningún tipo de resultado, y el tercero fue el que fue ya pues bueno, el definitivo, y pues ella perdió la vida en prisión. Una vez que Rosario se quita la vida, inmediatamente las autoridades avisan a la prisión donde se encontraba el padre de Asunta, y estos pues cuando le van a dar la noticia es como que al parecer ya él sabía lo que le iban a decir. La idea era llevarlo a un lugar privado donde pudieran tenerlo ahí a él, pues mantenerlo privado de televisión, de los medios, como para que él no se enterara primero por los medios de la noticia, sino que se lo dijeran ahí en primera mano dentro de la prisión. Pero este hombre es tan frío, tan calculador, tan maquiavélico, que cuando se fueron a contarle en privado lo que había pasado, es como que él ya lo sabía. Casi que él más bien es quien dice, sí, ni me digan, ya sé, Rosario se quitó la vida. Es como que así de tan fuerte es como que él conocía a la señora. Pero bueno, de todas formas, a él entonces le tuvieron que poner un prisionero fantasma, que es como que le llaman a un prisionero que más o menos como que trabaja directo con los que están controlando todo en la prisión, y es para ayudar a otros presos que tienen posibles tendencias a cometer suicidio, y es como que entonces este prisionero va vigilando constantemente todas las actividades que hace el preso con intentos suicida. Bueno, pues a él le pusieron como que un preso fantasma para que esté ahí pegado a él todo el tiempo, aunque por mí el tipo que se ahorque, que se empastille, que bien hijo de puta que fue. Pero bueno, la muerte no se le desea a nadie. De todas maneras, él se dice que se ha comportado muy bien dentro de prisión, que incluso trabaja dentro de ella, gana hasta dinero, le pagan, creo que él está en la parte de la cocina, y bueno, pues es como que muy respetado, no tiene problema nunca con los presos. Y bueno, mis amores, pues este ha sido el lamentable caso de Asunta Basterra. Espero que de verdad haya podido ser valiosa la información. Ya es un caso que se ha hablado mucho, vuelvo y repito, que casi todo el mundo ya ha cubierto,
pero yo no quería dejarlo pasar, sobre todo porque muchos de ustedes me lo han pedido y por lo menos sí tenemos una gran actualización en el caso, y es este hecho de que esta señora, la madre de Asunta, pues casi que básicamente apenas nada acaba de suicidarse, y eso es algo que probablemente no encuentren en el resto de los videos que ya hay de hace un tiempo en YouTube. Gracias por pasar, recuerden suscribirse, activen la campana de notificaciones, síganme por todas mis redes sociales, en todas me encuentras como Anika Leclerc. Comenta en este video qué caso te gustaría que yo narrara mientras me maquillo para la próxima ocasión. Regálame un like, comparte con todos y nos vemos en un próximo Coven de las 3 M's. Adiós.